Bienvenido al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, entidad que depende de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, para esta jornada de Patrimonio Cultural y Territorio Rural, que es el evento de cierre de los proyectos SINPAR y SITPAR. SINPAR, los sistemas de innovación para el patrimonio de Andalucía rural, y SITPAR, los sistemas de innovación turística para el patrimonio de la Andalucía rural. Bienvenidos a todos los presentes, bienvenidos a todos los que nos siguen por streaming. Yo soy Juan José Primo Jurado, director del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Doy las gracias especialmente a los ponentes que nos van a abrir hoy esta jornada, a Carmen Martínez Yáñez, a José Manuel Jurado Almonte y a Celia Martínez Yáñez. Y le paso la palabra a Blanca del Espino, que es la jefa del Centro de Documentación y Estudios del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, y yo me atrevo a decir que verdadera alma de estos proyectos de SINPAR y SITPAR que nos tienen reunidos hoy aquí. Blanca. Pues muchísimas gracias, Juan José, por tus palabras de inauguración y, bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes hoy, de verdad, de corazón, por haberos desplazado hasta aquí y por venir, los que ya sois compañeros y estamos acostumbrados a vernos por estos pasillos o por estos espacios. Y muchísimas gracias también a todos los que se han inscrito y los que nos están siguiendo en streaming desde sus casas, desde sus trabajos, desde lugares muy alejados de aquí. Es un placer y un honor celebrar una jornada como esta entre compañeros, entre ponentes bien conocidos, bien queridos, bien admirados, y es un placer poder cerrar, aunque el cierre no es total, ¿no?, pero poder empezar a ponerle un punto y final a dos proyectos de investigación en los que llevamos trabajando bastantes meses, más de un año, y que nos han tenido a todos pues reunidos en diferentes ámbitos, dentro y fuera de estas paredes, muchísimas veces fuera, pero sobre todo nos han tenido en contacto con una parte de la sociedad andaluza y también fuera de Andalucía, que es importantísima, que son las personas que habitan los territorios rurales de Andalucía, lugares que están en muchas ocasiones pues más escondidos, ¿no?, que son menos transitados o que son escondidos por unos valores turísticos, naturales, patrimoniales muy particulares, pero que creemos que deben atraer la atención, por supuesto, del público general, pero también de los investigadores y de las administraciones, de los lugares desde los cuales se toman las decisiones. Y en ese sentido pensamos que era importante desarrollar un proyecto de investigación, que al final han sido dos, aunque los dos proyectos se complementan entre sí, para pensar juntos entre nosotros, los investigadores, pero también con las personas que habitan estos territorios y sobre todo que trabajan con el patrimonio cultural en estos lugares, pensar conjuntamente cómo podíamos hacer que el patrimonio se convirtiese en eso que se llama ahora un motor, ¿no?, de innovación, un motor de desarrollo, un recurso, pero un recurso bien entendido, un recurso que al final lo que dé lugar es a la mejora de la calidad de vida de las personas que habitan allí y a la permanencia o incluso a la atracción de personas que sigan habitando ese territorio durante mucho más tiempo, porque eso es fundamental, ¿no? Sin sociedad no hay cultura, y sin cultura no hay patrimonio, y entonces, ¿qué estamos haciendo aquí si no tenemos a personas que sigan produciendo esa cultura y ese patrimonio en el futuro? En este sentido, mi más sincero agradecimiento, y lo volveré a hacer al final de esta jornada de por la mañana y seguramente al final de la tarde, el agradecimiento más grande es a todos los miembros del equipo de investigación y el equipo de colaboración del proyecto SINPAR, porque sois vosotros los que habéis estado implicados. Agradecimiento también absoluto al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, empezando por su director y terminando por todos los compañeros que nos ayudan cada día a solucionar temas de tramitación, de gestión económica, de gestión de investigación, de contratación de cualquier asunto. Sin ellos sería todo imposible. Y también agradecimiento a las personas que nos han ayudado a ejecutar parte de algunos de estos proyectos. Aquí hay uno sentado, luego también lo mencionaré, porque hemos tenido la suerte de poder contar siempre con pequeñas empresas o profesionales andaluces que han ido desarrollando parcialmente distintas partes del proyecto y que también, sin duda alguna, han enriquecido al equipo y han mejorado los resultados del proyecto. Yo, sin más dilación, voy a devolver la palabra
a mi querido director para que él, si tiene a bien, pues inaugure esta jornada. Pues nada, uniéndome, por supuesto, a todos los reconocimientos y a todos los agradecimientos que han dicho Blanca en sus palabras, sintiéndome orgulloso de que el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico haya hecho posible estos dos proyectos que, sin duda alguna, inciden en el mundo rural de Andalucía desde su punto de vista de patrimonial y turístico. Declaro inaugurada la jornada Patrimonio Cultural y Territorio Rural, Formación, Acción y Gestión. Buen día para todos. Muchísimas gracias. Bueno, pues inaugurada ya oficialmente la jornada, antes de dar paso a la primera ponente, quería explicar un poco cuál va a ser la dinámica de la jornada para que tanto los presentes en la sala como los asistentes online sepan cómo vamos a proceder. Como se trata de una jornada híbrida, vamos a tener asistentes en sala y hay un micrófono que para hacer preguntas, para los momentos de debate, va a poder circular. Como estamos en familia, nos lo vamos pasando entre nosotros, no tenemos azafato ni azafata para esto. Y los que están online, pues hay una pantalla de chat y un moderador del chat que soy yo. Ya lo sabéis. Entonces yo voy a estar con el móvil abierto, voy a estar siguiendo los mensajes que se vayan escribiendo al chat para poder trasladarlos a los ponentes o a las personas que participen por la tarde en la mesa redonda. Esto quiere decir que si me veis mirando el móvil no es una falta de respeto, es que estoy trabajando, ¿de acuerdo? En cuanto a la dinámica, vamos a tener ahora por la mañana 3 ponentes y para cada uno de esos 3 ponentes hay un espacio de unos 45 minutos para cada uno, de los cuales hemos ido hablando con todos que la intervención duraría en torno a una media hora o más o menos y luego dejaríamos pues unos 10-15 minutos, dependiendo, para que haya preguntas, para que haya debate, para que podamos hablar, ¿no?, de lo que nos han contado y de lo que nos ha sugerido. En la jornada de la tarde la dinámica va a ser un poco diferente porque la tarde está dividida en 3 sesiones que duran 45 minutos cada sesión, pero cada una de ellas tiene 3 pequeñas charlas que son todas de investigadores del proyecto. La idea es que las charlas de por la tarde sean muy cortitas, de unos 10 minutos cada una, porque se van a estructurar en base a mesas redondas, es decir, que vamos a estar hablando entre los miembros de la mesa redonda entre sí y también con todos los que estemos en sala y con todos los que estén online. Se me ha olvidado decir que como cierre de la mañana vamos a presentar, bueno, yo he preparado una presentación muy breve de los principales resultados del proyecto para que podamos poner en pie todo lo que hemos hecho y qué resultados, ¿no?, qué repercusiones va a tener esto. Yo creo que con esto ya está explicado más o menos la dinámica de la sesión. Habrá un descanso de una media hora para un café o un descanso, ¿no?, para mitad de mañana, una pausa para la comida de entre las 2 y las 4 del mediodía. Y nada más, yo voy a pasar a presentar ya a la primera ponente, que es Carmen Aycar Luengo. Ella es consultora, ella es experta, vamos, creo que desde mi punto de vista humilde, en lo que yo conozco, es la experta en España sobre vías verdes. Ella fue directora del Programa Español de Vías Verdes, en efecto, y todos los que alguna vez hemos publicado, hemos leído sobre las vías verdes, las hemos leído sin duda alguna ella, ¿no? Y lo que va a hacer ella es hablar de cómo el patrimonio ferroviario en desuso se ha convertido en un recurso, ¿no?, mediante su recuperación, y cómo esa recuperación se hizo en Andalucía y en España a través del programa de vías verdes, que muchísimos conoceremos porque las usamos cotidianamente, porque transitan nuestros territorios y que particularmente por la historia que tienen en los territorios rurales andaluces tienen mucho valor porque estructuran territorios, ¿no? Son territorios que durante mucho tiempo se han vinculado a sistemas productivos relacionados con la industria o con los sistemas extractivos, con la minería, y eso al final ha dado lugar a un entramado de líneas ferroviarias en desuso, ¿no?, que quedaron obsoletas por su origen industrial, pero que a día de hoy realmente funcionan como elementos activadores y transversales en el territorio, ¿no? Muchas de ellas incluso cruzan provincias. Creo que tienen un valor como patrimonio territorial andaluz increíble y bueno, pues por eso es un honor y un placer escuchar a Carmen Aycar Luengo en la ponencia que nos va a dar a continuación, que se denomina La recuperación del patrimonio ferroviario en desuso a través de las vías verdes. Pues sin pararnos más, damos paso a Carmen.
Perfecto. Me tienes ahí delante de todas formas. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, tanto los que están presencialmente como los que están fuera. Y sobre todo, muchas gracias a la invitación que me hizo Blanca desde el Instituto de Patrimonio Histórico Andaluz para estar aquí, que de verdad que es un placer. Hace años que publiqué un artículo sobre vías verdes aquí en vuestra revista y siempre he sentido que trabajamos sobre la recuperación del patrimonio en desuso y que es importante este programa que pretendo contaros, ¿no? Os voy a poner en situación. Nosotros en el año 93 generamos este programa de vías verdes. Lo inventó, por así decirlo, la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, pero de la mano de otras organizaciones que en aquel momento eran el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Renfe y FEVE. Renfe y FEVE, hoy en día, como sabréis, pues están, digamos, absorbidas desde ADIF, que es la entidad pública que gestiona todas las infraestructuras ferroviarias, tanto en desuso como en activo. Y ha sido los diferentes ministerios de Medio Ambiente y Agricultura a lo largo del tiempo los herederos de aquel primer Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, que todos los años tiene un presupuesto anual dedicado expresamente a la recuperación de estos antiguos trazados de ferrocarril y a otro tipo de infraestructura. La Fundación de Ferrocarriles Españoles, desde un principio, fue la que desde el año 93 viene dinamizando, promocionando y coordinando todo este programa a nivel nacional e internacional. Yo tuve la suerte de estar desde los inicios en el año 93, por eso soy un referente, pues soy muy vieja en estos temas. Y la verdad es que estuve hasta 2016 trabajando en la Fundación de Ferrocarriles Españoles, pero luego como consultora sigo haciendo el mismo trabajo y yo diría que sin quitarme las chaquetas de lo público, porque entiendo que esto es un bien para la comunidad de nuestros ciudadanos, ¿no? Pongo aquí una imagen bastante clarificadora de quién ha estado invirtiendo fundamentalmente en la recuperación de esa infraestructura, que, como digo, han sido los diferentes ministerios de Agricultura, Transporte, Medio Ambiente, han recibido diferente denominación a lo largo de estos 30 años, por eso lo indico así, y que desde el 2004 se hace en el marco de un programa específico que se llama Caminos Naturales. Como veis, en torno a 193 millones de euros invertidos solo en la recuperación de la infraestructura. Ahí no entra nada de gestión, mantenimiento, estaciones, promoción, etcétera, que va de cargo, digamos, de otras administraciones. De hecho, el programa de Vías Verdes es un ejemplo de cooperación entre diferentes administraciones, porque han participado tanto las comunidades autónomas como diputaciones, municipios, mancomunidades, consorcios, etcétera, y además desde muy diferentes áreas de actuación. Es decir, la vía verde, su recuperación como tal, se puede abordar desde el área de medio ambiente, de transporte, de patrimonio, de asuntos sociales, de dinamización del territorio rural, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, desde el turismo. Ya en el año 94, desde la Fundación de Ferrocarriles Españoles, entendimos que este programa tenía entidad suficiente para tener una marca, que queríamos que fuera una marca de calidad. Recuerdo que en aquel entonces la comparábamos con paradores de turismo y pensábamos, cuando te dicen voy a un parador de turismo, ¿te quieres venir? Tú dices que sí y te da igual incluso dónde está. Pues queríamos que la Vía Verde fuera eso, ¿no? Un referente de calidad. Y por eso, cuando hemos hecho todos los proyectos de vías verdes, siempre hemos tenido ese concepto de calidad por delante, ¿no? A fin de cuentas, las vías verdes, y lo voy a ir explicando a lo largo de la presentación, no me detengo, es una forma de economía circular, de reutilizar unas infraestructuras que ya existen en el territorio y que estaban abandonadas, y con ellas las utilizamos como un instrumento para dinamizar el territorio, para cambiar mentalidades a favor de una movilidad no motorizada, a favor de un aprecio hacia el medio ambiente, hacia nuestro patrimonio natural y cultural, ¿no? Vuelvo un poco a los orígenes. En el año 93, yo creo que el catalizador, el desencadenante de todo este programa fue que nos encargaron a la Fundación de Ferrocarriles Españoles elaborar un inventario del patrimonio ferroviario en desuso que había en España, y todos nos quedamos un poco sorprendidos, también Renfe, FEVE y el Ministerio, que habían encargado el estudio, de que había 7.600 kilómetros de líneas férreas en desuso ya en aquel momento, con un patrimonio anejo ingente, como podéis imaginar, pues de 1 millar de estaciones, más de 1 millar de puentes y viaductos espectaculares y unos 500 túneles. Empezó así el programa de recuperación de estos antiguos trazados ferroviarios para hacer un uso ecoturístico, un uso no motorizado. Hoy en día tenemos en España ya 3.200 kilómetros recuperados, son cifras que van cambiando afortunadamente a más pues cada día, y tenemos 27 vías verdes en Andalucía que vienen a sumar unos 610 kilómetros en estos momentos. Pero aún así todavía tenemos 1.000 kilómetros de vías abandonadas en nuestro territorio, solo en Andalucía, que podríamos hablar de 5.000 si hablamos de España completa, ¿no? Tenéis aquí
un folleto, he traído algunos ejemplares, pero lo tenéis online. Yo os animo también a que ayudéis a divulgarlo, porque al final esto es una bola de nieve que si entre todos ayudamos, pues se conocerán cada vez más, ¿no? Los proyectos para nosotros de Vías Verdes siempre han tenido diversos niveles de actuación y nos parece que es fundamental que se aborden todos ellos. Y desde el inicio de la concepción de un proyecto de Vía Verde es importante que se tengan en mente. Hay que actuar sobre la infraestructura, sobre los servicios y equipamientos, el nivel de información y promoción, la gestión y el mantenimiento de esa vía verde y, en algunos casos, se llega además a tener un producto turístico, tener un recurso atrayente de turismo a ese territorio. No es imprescindible, pero muchas veces sucede, ¿no? Y todo ello se tiene que hacer desde un marco de colaboración y de cooperación tanto interinstitucional como también público-privada y entre los propios empresarios y entre los propios ciudadanos de la zona. Voy pasando un poco, si os parece, más rápidamente para no extenderme demasiado, pero podéis ver incluso ya simplemente con las imágenes que estamos hablando de una vía verde sumamente accesible, segura, sostenible, que atraviesan el territorio sin generar un impacto, porque ya son unas infraestructuras preexistentes que ya fueron desarrolladas para cumplir otro fin como medio de transporte ferroviario. Eso es importante porque eso significa que tenemos, como os decía, en torno a 1000 viaductos de este porte, en algunos casos, impresionantes, que han ido siendo recuperados muchos de ellos en el marco del programa de Vías Verdes. Este está en el embalse de Azután, en la Vía Verde de la Jara de Toledo, por ejemplo, y ha permitido ir rehabilitando muchas infraestructuras, como veis, de estos viaductos, en algunos casos de la Escuela Eiffel, como son los de la Vía Verde del Aceite, y que se han ido acondicionando pues, para facilitar el uso hoy en día por parte de ciclistas, de caminantes, y como veis en estas imágenes, pues son viaductos que estaban condenados, digamos, al abandono y al deterioro y al derrumbe. En muchos casos ha sucedido así, si no fuera porque se le está dando este nuevo uso como vías verdes. Veis estas imágenes, son todas ellas de viaductos, pues por ejemplo aquí tenéis 3 de ellos son concretamente de la Vía Verde del Aceite, que está entre las provincias de Jaén y de Córdoba. Aquí también tenéis alguna otra de La Rioja. Cuando ya esos viaductos antiguos ferroviarios desaparecen, pues se instalan pasarelas que tratamos siempre también que sean de un diseño atractivo, bien para salvar los accidentes geográficos, es decir, los embalses, los ríos, etcétera, o bien también para facilitar cruces a desnivel con las carreteras para que no haya peligro para los usuarios ni de la carretera ni de la propia vía verde, como es lógico. Intentamos que haya una convivencia pacífica en esos cruces de infraestructura. Para ello se hacen pues pasos inferiores, como estáis viendo, o también pasarelas que permiten salvar estos cruces con autopistas también en algunos casos y también con líneas de ferrocarril incluso. Y veis por las imágenes pues que se trata de unos itinerarios fáciles, accesibles y que además se dotan de medidas de seguridad, como podéis ver en estas barreras que habréis visto si vais a la Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla, porque así preservamos todavía más la seguridad de los usuarios. Pensemos que están destinadas estas infraestructuras también a un turismo muy familiar, donde van a ir niños, los niños van siempre por delante, aunque sean pequeños, se escapan. Bueno, pues que tengan siempre estos elementos de impedimento del acceso de los vehículos a motor por la vía verde, ¿no? Nos parece fundamental. También instalar barandillas allí donde fuera necesario, porque, claro, lógicamente la infraestructura ferroviaria no estaba concebida para que por allí circularan personas, sino trenes, y hay terraplenes con mucho desnivel y hay puntos donde puede haber cierta sensación de peligro, ¿no? También se va dotando de fuentes, de áreas recreativas, de equipamiento deportivo, pues para hacer estos circuitos que van las personas mayores y pueden hacer ejercicios con los brazos, con las piernas, en el entorno más cercano a su municipio. Y como veis en estas imágenes, pues miradores también continuamente, porque la verdad es que son un verdadero balcón sobre el paisaje del entorno. Os recuerdo siempre que estamos hablando de unas infraestructuras que no generan un impacto en el territorio, en tanto que ya han sido integradas en él y que, de hecho, yo diría que las embellecen de alguna manera ese medio natural por el que discurren, ¿no? Tenéis aquí las imágenes arriba de una vía verde entre Oropesa y Oropesa del Mar y Castellón, en la provincia de Castellón, en Benicàssim, y abajo tenéis una de Asturias. Como veis, por todo el territorio se distribuyen estas, creo que son ahora mismo como 130 vías verdes diferentes, ¿no?
con unos túneles que tienen una importancia muy relevante, ¿no? En nuestro caso, porque estamos en el segundo país más abrupto de Europa después de Suiza, no lo olvidemos. Entonces, disponer de este tipo de infraestructura que te permiten tejer el territorio y atravesarlo con total facilidad y accesibilidad, pues tiene más sentido y más mérito que si estuviéramos en Holanda, donde es un país realmente muy plano y donde es fácil diseñar rutas ciclistas y senderistas para todos los públicos. Aquí contamos con estas infraestructuras, contamos con estos impresionantes túneles, en los cuales a veces ha habido que invertir bastante dinero para su recuperación, una vez que había cesado el tráfico ferroviario, y que, como veis, se trata siempre también de dotar de iluminación cuando tiene una cierta longitud que da una sensación de peligro porque no hay luminosidad dentro del tren. Como veis, son infraestructuras espectaculares. Esta que acaba de llegar, este túnel, está en la Sierra Norte de Sevilla. Y luego estoy poniendo imágenes pues, de otros lugares de España que, bueno, creo que os entrarán una cierta gana de ir a recorrerlas, ¿no? Os invito a que luego entréis en la página web víasverdes.com, que es donde tenéis toda la información de todas estas rutas. Y esto está representando una rehabilitación, una recuperación paisajística, una regeneración paisajística de estos entornos que estaban muy degradados una vez que había cesado el tráfico ferroviario. Os pongo aquí una imagen que es muy curiosa también porque está en la zona de Tulebras, en Navarra, en la vía verde del Tarazónica, y precisamente parte de esta estación está ya absorbida por un monasterio cisterciense que hay al lado de la estación y que adquirió a Renfe una parte de este edificio para utilizarlo para sus equipamientos dentro del monasterio, ¿no? Aquí tenéis otra imagen de Burgos, del entorno de la periferia de Burgos, de cómo estaba degradado y cómo se ha ido recuperando, y sobre todo podéis ver cómo ahora mismo están invadidos, por así decirlo, de público de todas las edades, de todas las condiciones físicas. Es lo que creo que define quizás más a las vías verdes, ¿no? Esa accesibilidad universal. El 100% de la población puede disfrutar de estos entornos, lo puede hacer tanto, por supuesto, la población local, que me parece fundamental que se les dote de estos equipamientos y que en lugar de tener una vía abandonada de ferrocarril tengan esta ruta, pues le llaman la ruta del colesterol muchas veces, para caminar por las tardes, para ir con los niños, con las personas mayores, ¿no? Incluso estamos haciendo programas con los centros de salud para que los doctores prescriban de alguna manera a sus enfermos que pues tienen diabetes, que tienen problemas de corazón, que tienen obesidad. Pues mire, tiene que ir por lo menos hasta el puente o hasta la estación, que son 2 kilómetros, por lo menos 2 o 3 veces en semana tiene que hacer la vía verde, ¿no? Estamos haciendo muchos proyectos en torno a estas infraestructuras, porque nos parecen que tienen un potencial tremendo y que nada más que hay que sacarle el jugo apretando, porque tienen muchas potencialidades, ¿no? Como podéis estar viendo. Sobre todo por ese tema que os decía de la accesibilidad universal, permite ir personas con sillas de ruedas, y se están haciendo muchos programas también en muchas de estas vías verdes y con proyectos europeos en los que participamos para fomentar que todavía sean más accesibles, que los equipamientos que se construyan permitan el acceso de sillas de ruedas, de personas con invidentes, que los empresarios turísticos de la zona sepan atender también a este tipo de perfil de usuarios que le llega y que no saben a veces cómo dirigirse a ellos, cómo ayudar a una persona invidente, pues que es él quien te agarra, tú no debes agarrarle a él, cómo manejar unas sillas de ruedas, cómo tener que hacer todo el equipamiento accesible, no solo la habitación del primer piso, sino es que aunque le pongas un ascensor, si hay 2 escalones en la puerta, ya no van a llegar a ese primer piso. Toda esa información la vamos trabajando mucho. También potenciamos que se utilicen para hacer actividades de educación ambiental, tanto con mayores como con escolares. Por ejemplo, en la Vía Verde de la Sierra tienen un programa muy bonito. La Sierra está aquí, entre Olvera y Puerto Serrano, en las provincias de Cádiz y de Sevilla, y están trabajando con las diputaciones, o sea, con las provincias de Cádiz y de Sevilla para ir llevando escolares a lo largo de todo el año, que además contribuye a que de lunes a viernes tengan actividad de estas vías verdes, llegan autobuses con los chavales y se les enseña un poco conocimiento del medio y del paisaje a través de estas vías verdes. Y paso al segundo nivel del que hablábamos. Ya tenemos la infraestructura, ya tenemos conciencia de las facilidades que nos otorga, pero es importante también desarrollar los servicios. Quienes vienen a visitar estas vías verdes, sean los locales o sean personas de fuera, necesitan también equipamientos y servicios que se los hagan más gratos y que les den servicios pues, de alojamiento, de restauración, de visitas culturales, etcétera, porque también estos van a ser los puntos donde se desarrolle ese impacto económico sobre el territorio, donde se genere el gasto del usuario, del visitante en esa zona. Ya hay más de 130 vías verdes que tienen edificaciones restauradas de estas estaciones ferroviarias, de ellas en torno a 30 están aquí en Andalucía, tenéis ahí
una imagen, por ejemplo, de la estación de la Vía Verde del Ronquillo, que es un restaurante fantástico, por cierto. O tenéis imágenes aquí de cómo hicimos la restauración de la estación de Lucena, en la provincia de Córdoba, que era un verdadero nido de abandono y donde daba miedo pasar por las proximidades. Y hoy en día, si vais, veréis que se han recuperado varios edificios, hay un restaurante, hay un centro de interpretación y hay muchísima gente disfrutando. Están haciendo, de hecho, un parque periurbano en esa zona ahora mismo. Aquí tenéis una imagen de Tarragona, de Benifallet, una estación que igualmente estaba abandonada y que ahora mismo es un centro neurálgico de alquiler de bicicletas, de alojamiento, de restauración. Y que muchas veces estos proyectos además se han hecho a través de escuelas taller, de programas del Profea, que lo conoceréis también, es el antiguo PER, el Programa de Fomento del Empleo Andaluz. Pues con esta actividad también de emplear a la población local en la fase de restauración de los edificios, como digo, y de incluso la propia Vía Verde. La Diputación de Córdoba invierte en muchas ocasiones sus proyectos Profea en acondicionar tramos de vías verdes o bien en mantener los que ya existen y siempre preservando el distintivo de estas vías verdes. Aquello es un patrimonio ferroviario que fue concebido para el uso de los trenes y no queremos que se olvide, sino precisamente todo lo contrario, ponerlo en valor, poner en valor todas esas señalizaciones, los edificios, el recordar, por ejemplo, en este paso que veis aquí, como si fueran traviesas que vas atravesando cuando llegas a un cruce en la Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla, o las imágenes de la estación en el Ronquillo. Aquí tenéis vagones que han sido rehabilitados como comedores, restaurantes en la estación de Luque, en la Vía Verde del Aceite, es en el tramo de Subética, donde también en la estación de Cabra tienen material rodante, tienen locomotoras allí instaladas para recordar que aquello fue en su día un núcleo de actividad y de desarrollo socioeconómico de la zona y que hoy también lo es, aunque los viajeros ya no vienen en tren, sino que vienen caminando o vienen en bicicleta, ¿no? Nos parece importante este ejemplo que os pongo, es de la estación de Olvera, donde jamás llegó a pasar el tren, es una línea de ferrocarril de las que nunca llegó a tener servicio ferroviario y, sin embargo, el anhelo que tenían de que llegara el tren les hizo concebir estos bungalows que tuvieron que hacer porque la estación se recuperó como hotel, pero era muy chiquita y se quedaba pequeña, solo tenía 4 o 5 habitaciones. Se hicieron estos bungalows de fábrica, de ladrillo me refiero, pero sin embargo rememorando un poco la imagen del ferrocarril del tren, ¿no? Que por cierto os recomiendo que vayáis por la zona porque os va a encantar. Esta otra está un poco más lejos, está en la zona de Teruel, en la Vía Verde de Valdezafán. Y bueno, llegó a ser un hotel de 4 estrellas, no sé si ha perdido alguna estrella ya, pero era un hotel de lujo, fantástico. También hoteles o albergues, en este caso, como los que hay en la Vía Verde del Noroeste, de Murcia, donde tienen una red de 7 albergues ya rehabilitados. Y aquí os pongo otras imágenes pues de la zona de Guadiato Pedroches, del Plaza Ola, la Vía Verde de Ojos Negros. Arriba a la derecha tenéis la imagen de otro edificio que hay en la estación de Lucena, como os decía. Y en ellos pues lo que se va equipando son pues restaurantes, cantinas, bares, puntos de información de turística de la zona o museos ecoturísticos de alguna manera dedicados a distintos puntos etnográficos que tengan interés, pues del aceite, si es el caso, o de la alfarería en otros lugares. Aquí os pongo algunas imágenes más. La que tenéis arriba, por ejemplo, es de Girona, abajo nuevamente el Plaza Ola. Las dos de la derecha corresponden al Centro Cicloturista Subbética, que está en Doña Mencía, en la antigua estación de Doña Mencía en Cabra, en el corazón de la Vía Verde del Aceite. Y como veis, pues son equipamientos que están dinamizando realmente. Aquí tenéis algunas de San Joan de les Abadeses en Girona, las dos de arriba, en fin. Por todo el territorio podéis encontrar que ya existe sembrado todas estas vías verdes. Se utilizan también los espacios de los recintos de las estaciones, que la playa de vías que se llama, ¿no? Pues para poner a veces áreas de autocaravanas. Se están haciendo muchísimas. Hay un auge tremendo que ya lo había antes de la pandemia, pero que la pandemia de todas formas ha potenciado aún más, de autocaravanas que van apareciendo por todo el territorio, pues como antes pasaba en el resto de Europa, pero quizás aquí menos en España. También en algún sitio han puesto piscinas. Este es el caso de Morata, del Tajuña, de Ambite, en la Vía Verde del Tajuña, en Madrid. Y son lugares donde además se trata de pues promover un consumo kilómetro cero, donde se venden las artesanías y los productos, los recuerdos, los souvenirs de la zona. Aquí tenéis imágenes sobre todo de la estación de Lecumberri en el Plaza Ola.
pero podría ponerle esta otra que tenéis aquí en imagen, por ejemplo, este Puerto de Béjar, en Extremadura. Es decir, realmente por todo el territorio se van generando negocios en torno a estas estaciones y en torno a los lugares por donde pasan las vías verdes. Estas imágenes no son edificaciones ferroviarias, son establecimientos que han nacido al calor de la vía verde. Algunos de ellos están en la vía verde del Aceite, o algunos aquí en Cazalla, cerca de la estación de Cazalla Constantina, donde también se pueden alquilar bicicletas, se puede uno alojar. Y como digo, siempre preservando esa imagen ferroviaria, porque nos parece que es el elemento identificativo realmente de las vías verdes, ¿no? Os iba a comentar un proyecto que nos gustó mucho. Hicimos dentro de un plan de dinamización de la vía verde de la Jara, que está en Toledo, es una vía que tiene 50 y tantos kilómetros, cerca de Talavera de la Reina, por los montes de Toledo, preciosa. Pues es de las vías que tampoco nunca llegó a pasar el tren, como os contaba que sucedió con la vía verde de la Sierra, pero se construyó toda la infraestructura, todas las estaciones, los viaductos espectaculares, los túneles, y entonces propusimos llevar allí coches de vagones, de coche restaurante y coche cama, y los habilitamos pues como un albergue. Entonces los estuvimos restaurando durante un par de años con un proyecto muy potente que tuvimos también con la Junta de Castilla-La Mancha, y era un placer pues ver cómo dinamizó aquella zona, ¿no? Cómo podías alojarte en el coche cama y luego pues tenías el coche cafetería al lado también pues como equipamiento. Os iba a poner ahora un vídeo, si os parece, de la vía verde de la Sierra, por si no os ha quedado claro el concepto de vía verde. Yo creo que ya aquí... No sé si se podría agrandar. Si no la conocéis, estáis tardando, ¿eh? Os lo digo, que vais a agradecer ir a conocerla porque es una maravilla. El siguiente nivel de trabajo en el que hay que estar pensando desde el principio es informar y promocionar esta vía verde. Es decir, si se hace todo este equipamiento, todo este esfuerzo, pero no se da a conocer, pues lógicamente no sirve para nada, ¿no? La gran ventaja que tenemos en España desde un principio, además, esto lo tuvimos claro desde el año 93, es que hay una marca que las identifica y que le permite hacer una promoción conjunta, lo cual ayuda muchísimo, obviamente, en todos los temas de marketing. Cuando estás promocionando una vía verde de Galicia, también la estás promocionando de forma inducida pues, en el resto de España, en los folletos, en toda la información que se hace. Siempre tenemos esa marca identificativa de vías verdes que realmente ya es muy conocida a nivel nacional. Es un placer cuando vamos al stand de Fitur ver que ya no tenemos que explicar qué son las vías verdes, sino que ya vienen diciendo ¿y cuál es la nueva que habéis abierto? Ya conocemos otras muchas, ¿no? Pues esta marca es importante preservarla y por eso también queremos que no se dedique esta marca a identificar otros itinerarios que no sean ferroviarios, ¿no? En la página web de viasverdes.com también creo que ha sido un acierto. Tenemos toda la información de todas las vías verdes de España. Luego cada una puede tener su propia página web, pero lo ideal es que tú ya sabiendo que en viasverdes.com está todo, desde ahí sea la puerta de entrada y luego tengas muchos pasillos, muchas habitaciones en las que puedas ir entrando en cada una de esas vías verdes. Y hago el comentario de que tiene una versión inglesa, sabiendo que puede haber personas interesadas que sean de habla inglesa en este tema. También que sepáis que hay un boletín mensual y que tienen muchísima actividad en todas las redes sociales imaginables, de Instagram, de YouTube,
de Facebook, de Twitter, etcétera, que yo os animo, si estáis interesados en que lo sigáis, tanto a nivel de víasverdes.com como Vías Verdes Andalucía, que también tenemos otras redes sociales. Hay guías ya editadas, por supuesto, desde hace muchos años. Últimamente han sacado esta nueva, donde recopilan en 2 volúmenes de norte y sur toda la ruta. En el mapa oficial de carreteras estábamos ya desde el año 2000 saliendo como itinerarios no motorizados dentro del propio mapa de carretera. Y hay una serie de televisión, Vive la Vía, que también, si os apetece, tiene 30 minutos cada episodio, son 18 episodios, pero también hay versiones más reducidas si no queréis tanto tiempo. Están todas ellas en YouTube, tenéis la app de Vías Verdes y Red Natura, están en Google Maps y, por supuesto, bueno, reportajes, la verdad es que podemos sacar continuamente, como digo, con esa marca que ya identifica un producto que la verdad es que está pues cada vez más conocido, ¿no? Y que nos ha permitido pues ir a muchas ferias, tanto en España como en el extranjero. Próximamente volveremos a estar en Gante, en la Fiesta van der Beurs, que es una de las más potentes a nivel de senderismo y de cicloturismo en Europa, y la repercusión que tiene es impresionante. O sea, cuando vamos a esa feria no pasan 2 o 3 semanas sin que nos aparezcan los holandeses con el folletito en la Vía Verde del Aceite, en la Vía Verde de Ojos Negros. Es una cosa que realmente da gusto, ¿no? Ver que el trabajo pues tiene éxito, ¿no? Sirve para algo. Y sobre todo lo que también os hablaba antes, información y promoción significa implicar a la ciudadanía local. El proyecto tienen que sentirlo como algo propio. En muchas ocasiones, por ejemplo, en la Vía Verde del Guadiato Pedroche, han sido los propios ciudadanos los que han reclamado a sus autoridades que querían tener una vía verde en antiguos trazados ferroviarios que había en la zona, ¿no? Es una zona minera muy, muy potente, pero eso se ha producido en lugares, pues por ejemplo, tenéis una imagen abajo que es en la Alameda de Osuna, que es un barrio de Madrid, donde se consiguió que en lugar de hacer una carretera, una vía rápida de circunvalación del barrio sobre el trazado ferroviario, pues se hiciera una vía verde, ¿no? Y eso se ha conseguido gracias a esa labor ciudadana de reclamación de que queremos una vía verde y no queremos otra cosa, ¿no? El nivel de mantenimiento, o sea, el nivel de actuación de conservación y mantenimiento, no me voy a detener mucho porque daría para una sesión completa, ¿no? Me parece que es lo importante. Inaugurar todo lo anterior está muy bien, pero una vez que está inaugurado viene el trabajo duro, que viene el de mantenimiento de todo eso que se ha generado, ¿no? Y esa es la parte más difícil y en la que tenemos un verdadero caballo de batalla, en el que estamos luchando en todos los frentes, ¿no? Es importante tener un ente gestor de esa vía verde. Ese ente puede estar promovido desde la Diputación, desde la Consejería de turno, puede ser de Medio Ambiente, de Turismo, de Desarrollo Rural, da igual, pero tienen que estar los municipios. Si no hay una implicación muy a nivel local, muy a nivel del territorio por donde pasa la vía verde, no va a tener éxito. Os ponía un ejemplo, la Asociación de la Vía Verde del Aceite, donde están involucradas las 2 diputaciones de Córdoba y Jaén y 13 municipios. Y además la Asociación de Empresarios Turísticos de la Vía Verde del Aceite, que ya tiene 19 empresarios adheridos. Eso es lo que te genera verdaderamente tener una hoja de ruta y tener unas actuaciones programadas y ser eficientes. Y crear, por ejemplo, patrullas verdes como tienen en la Vía Verde de la Sierra, que van haciendo una labor de vigilancia y de información a todos los visitantes, o tener equipamiento de un mantenimiento continuo, como veis aquí en la Vía Verde del Noroeste, que está en Murcia, o esta otra del Tajuña, ¿no? El tener siempre, digamos, con esos niveles de calidad importantes en la vía verde. ¿Y qué sucede cuando no se mantienen esos estándares de calidad? Pues que hay que quitarle la marca de vía verde porque no se la merece. Después de muchísimos avisos, os pongo el caso de la vía verde litoral, que está entre Gibraleón y Ayamonte, y que lamentablemente nos hemos pasado décadas pidiendo que la mantuvieran, que la gestionaran, que la limpiaran, y ha habido incluso accidentes muy graves en algún puente que no estaba bien mantenido, que por poco se mata a un ciclista, con lo cual directamente ya no la tenéis en la página web y va a ir desapareciendo de los folletos que teníamos hasta ahora impresos. Una verdadera pena. Gestionar una vía verde también significa saber qué está pasando con ella, cuánta gente viene y de dónde viene y cuál es su perfil y qué necesitan, qué es lo que más aprecian, qué es lo que no les ha gustado. Bueno, pues para eso una parte cuantitativa se hace a través de contadores físicos que se colocan en las vías verdes. Aquí tenéis un ejemplo, en la Vía Verde de la Sierra hay 4 contadores en 4 puntos muy concretos de esos 36 kilómetros que nos ha permitido detectar que en 2021 se han generado 300
504.000 usos, es decir, pasos por esos contadores. Por supuesto que no son personas, quiero decir, habrá menos personas porque van y vuelven, se les cuenta 2 veces, pero es que también hay otros muchos usuarios que no pasan por ninguno de esos contadores. De alguna forma, de todas maneras, creo que en 36 kilómetros tener estos datos es impresionante. En el tramo solo, por ejemplo, de Jaén, de la Vía Verde del Aceite, que tiene 55 kilómetros de ese total de 128, pues también han tenido más de 1 millón de pasos detectados en el año 2021. Tengamos en cuenta que nace de la propia ciudad de Jaén y que es la vía de escape un poco para hacer footing, para practicar bicicleta de los propios jienenses, ¿no? Si queréis más información sobre estos temas, os quería decir que hicimos un estudio del impacto económico del cicloturismo en Europa a base de recopilación de informes de otros países, que lo tenéis colgado también en víasverdes.com, que es un proyecto que hicimos con la Junta de Andalucía, porque es importante dar visibilidad a cómo, a cuantificar este impacto que se genera en el territorio. Ya en el año 2010, la Vía Verde de la Sierra era considerada por el Diario de Cádiz como un revulsivo del turismo en la zona, que ya atraía en aquel entonces, hablo de hace 12 años, a 100.000 visitas anuales. Pues no puede extrañarnos que se esté generando empleo directo, por ejemplo, 35 empleos directos concretamente, gracias a la Vía Verde de la Sierra. También os quería decir que este libro, que tiene muchas buenas prácticas de cómo generar desarrollo sostenible y empleo a través de la Vía Verde, lo tenéis también en víasverdes.com. Y bueno, pasamos así al quinto nivel, ¿no?, de actuación, que sería llegar a tener un producto turístico. No todas las vías verdes tienen por qué atraer turismo de fuera, pero es verdad que muchísimas de ellas sí que lo pueden conseguir y es una forma de generar dinamismo en el territorio, ¿no? Yo creo que ahí es donde estamos todavía fallando aquí en Andalucía, donde todavía, excepto casos muy puntuales, no hemos llegado a tener un verdadero producto turístico de las vías verdes de Andalucía. Y es extraño porque tenemos un patrimonio que no voy a explicar, natural, cultural, gastronómico, histórico, etcétera, que es un emblema de toda España, ¿no?, y a nivel internacional, pero en el entorno de las vías verdes, a pesar de todas esas infraestructuras y servicios, no hemos conseguido generar suficiente dinamismo de empresas que estén generando, pues, experiencias, que es lo que hoy en día buscan los turistas, ¿no?, que puedan tener, pues, allí alquiler de bicicletas. Sí hay casos excepcionales. Os estoy poniendo imágenes de, por ejemplo, la Vía Verde del Aceite, el Centro Cicloturista Subética, o estas otras que son de la Vía Verde de la Sierra, donde está el centro de Zaframagón, que tienen una cantina, tienen un observatorio de buitres, tienen ya 4 estaciones rehabilitadas como hoteles, restaurantes, etcétera, donde se hacen actividades de astroturismo. Pero ahí tenéis imagen, por ejemplo, de Vado Jaén en el aceite. Se está haciendo mucha certificación Starlight de nuestros cielos, pues se puede aprovechar perfectamente. O, por supuesto, para hacer actividades de turismo industrial, ¿no? Aquí tenéis la imagen del puerto de La Laja, que me ha gustado verla, que es el final de la Vía Verde del Guadiana y donde ahora se va a construir un pantalán precisamente para potenciar todavía más ese turismo. Y se pueden hacer miles de actividades, de catas de vino, de aceite, de ventas de productos locales, de maratones. Hay una empresa ya que se dedica a esto, Maratón Vías Verdes, concretamente, por toda España, y que son verdaderos éxitos. Y, sobre todo, os iba a hablar unos minutitos del cicloturismo. No sé si voy quizás mal de tiempo. Venga, pues unos minutitos, porque me parece que se le está prestando muy poca atención en Andalucía y es una verdadera pena. No nos estamos enterando de la oportunidad que estamos perdiendo, pero sí que sabemos en Sevilla lo que ha representado el uso de la bicicleta en estos últimos años y cómo ha transformado nuestra ciudad. Bueno, pues esto se puede multiplicar por el territorio a través de las vías verdes. Es importante porque hay muchísima demanda de hacer este tipo de viajes, donde no te importa tanto a dónde vas, sino lo que estás haciendo durante el viaje en sí, porque vas en bicicleta recorriendo un territorio, donde se sabe que el impacto que está generando, que además es mucho más sostenible que este otro de golf o de cruceros, es mucho mayor en impacto económico que este otro que os digo de cruceros, de golf y de otro tipo de recursos turísticos, ¿no? Y hay datos que nos hacen pensar el potencial que tenemos y que estamos desaprovechando. En Alemania, que es el primer destino de turismo de bicicleta a nivel mundial, de las 15 rutas que más se usan, 13 van por las orillas de los ríos. Es decir, los cicloturistas lo que buscan son rutas fáciles, cómodas, agradables, que tú vas tranquilamente pedaleando y charlando con quien va contigo y disfrutando del paisaje, parando cuando quieres y que no tienes que hacer un gran esfuerzo físico. Os estaban hablando de lo mismo que yo os he explicado en las vías verdes. O sea, tenemos un potencial tremendo todavía desaprovechado. ¿Qué tendríamos que hacer para ponerlo realmente en valor?
desde mi punto de vista, y lo llevo diciendo muchos años y creo que ya se va oyendo cada vez más, una coordinación interinstitucional público-público. No puede ser que una diputación a través de su área de obras públicas y de transporte desarrolle una vía verde, pero luego no lo sepan en turismo, no lo sepan en medio ambiente, no lo sepan en asuntos sociales y no le estén dando ningún valor a ese equipamiento que se ha generado. Por ejemplo, ¿no? La colaboración público-privada, importantísimo que se haga una primera inversión pública, a veces incluso en la recuperación de las estaciones, pero luego tiene que venir la iniciativa privada y tiene que ser quien lo explote y quien genere ese dinamismo a nivel local, ¿no? Y el partenariado o la cooperación entre los privados, es decir, entre las empresas. El que tiene un alojamiento rural no tiene por qué tener también bicicleta, porque a lo mejor va a comprar 4 bicicletas de cualquier talla, de cualquier manera, que no le va a servir para nada, y lo que tiene que hacer es contar con una buena empresa de alquiler de bicicletas de la zona, que sea quien le suministre las bicicletas que sus huéspedes necesiten. Es decir, esa complementariedad, quizás no estamos todavía acostumbrados a pensarla, ¿no? Pero me parece muy importante. Tengo ahora un vídeo que también os iba a poner y luego iba a poner solo imágenes de distintas vías verdes de Andalucía, pero si no da tiempo, lo decís y ya lo dejamos aquí. Este vídeo lo hicimos en el marco de un proyecto europeo y muchísimas de las imágenes son de aquí de España. Ese último viaducto, por ejemplo, lo tenéis en Extremadura, no hay que irse muy lejos. Sigo un minutito más y os hago un paseo rápido, si os parece, por algunas vías verdes de Andalucía, ya solo con imágenes. Esta que tenemos en la zona de Almería y de Granada, que también se interna a 7 kilómetros en la provincia, en la región de Murcia, que es la vía verde sobre el antiguo ferrocarril de Guadix a Almendrico. Esta de Lugainina de las Torres, pequeñita, pero que ya no tiene 5 kilómetros, ya han construido 7 más y próximamente llegará hasta Níjar, en Cabo de Gata. La vía verde del aceite, como os decía, es la más larga de toda Andalucía y con ese viaducto espectacular que comunica las orillas de Jaén y de Córdoba, que a veces oigo decir que separa Córdoba y Jaén. Digo, ¿cómo que separa? Une Córdoba y Jaén claramente, ¿no? Aquí tenéis más imágenes, también hay un ramal de Luque a Baena, o las distintas vías verdes que se están desarrollando sobre Guadiato-Pedroches, que eso es un antiguo ferrocarril de vía estrecha, que venía desde Fuente del Arco, en la provincia de Badajoz, hasta Puerto Llano, en Ciudad Real, que podrá llegar a tener 217 kilómetros cuando se totalice todo ese recorrido, o esta pequeñita que tenemos en Linares, que permite bajar a la estación de Linares en Palme y allí enlaza, o en Linares Baeza también, que allí enlaza con esta otra vía verde del Guadalimar, que estaba sobre el antiguo ferrocarril del Baeza-Utiel,
Otro caso de infraestructura ferroviaria que nunca llegó a entrar en servicio el tráfico ferroviario. Esta imagen también corresponde a esa misma línea, pero un poco más adelante en la provincia de Jaén, a la Vía Verde de Segura, que transita o discurre por el Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. Ahí tenéis unas imágenes que son muy recientes de una actuación que hicieron, un concierto muy bonito en un túnel, lo iluminaron por la noche y hubo un concierto muy curioso que bueno, son actividades que se van desarrollando curiosas, ¿no?, en las vías verdes, que no solo sirven para hacer senderismo, cicloturismo. La vía verde de los Molinos del Agua, que la tenéis en Huelva, entre San Juan del Puerto y Valverde del Camino, o esta pequeñita del Guadiana, que como sabéis desemboca aquí en el puerto de La Laja, en Huelva, o esta imagen de la vía verde de Entre Ríos, que está en la zona de Chipiona y de Rota, la Campiña, la segunda más larga de Andalucía, que discurre entre Valchillón, una antigua estación, y Marchena capital, pero que ahora ya se va a comunicar la parte cordobesa con una vía ciclista que va a construir la Consejería de Fomento, ya está licitado con la población con la localidad de Córdoba, con la capital. La vía verde de la Sierra, de la que tanto os he hablado, ya se ha notado que es una de mis favoritas, claro, porque creo que es un verdadero ejemplo de dinamismo rural a partir de una vía verde, y que tiene 30 túneles en 36 kilómetros. Es una vía impresionante. O la de la Sierra Norte de Sevilla, a la que podéis llegar en tren, os lo recomiendo porque es la mejor manera. De hecho, hicimos un programa con Renfe de promover que se pudiera acceder en tren a la vía verde. La de las Lagunas, que está aquí también entre La Roda, Estepa y Pedrera, aquí en Sevilla. La vía verde del Ronquillo, también aquí de cercanía, que va por toda la orilla del embalse de la Minilla. Y por último ya cierro dedicando unas palabritas a patrimonio puro y duro, porque estamos muy orgullosos de que ya en 2004 nos entregaron un premio Europa Nostra por nuestra dedicación a la preservación del patrimonio ferroviario, del que nos sentimos muy orgullosos. Y aquí os ponía simplemente 3 ejemplos de otros que puede haber, de cómo las vías verdes se están considerando y catalogando como recursos de patrimonio histórico a preservar, ¿no? En el caso de Puerto La Laja, Minas de las Herrerías, de esta que hablábamos antes, que ya tiene también de declaración de lugar de interés industrial. La vía de Lucainena, Agua Amarga, de la que os hablaba antes, pues que también ha tenido un reconocimiento para su protección como patrimonio. Y la muy reciente del Vasco Navarro, del ferrocarril, de la vía verde del Vasco Navarro, que desde la parte del País Vasco también se está abriendo un expediente ahora para considerarlo como un monumento, un conjunto monumental, me parece que en la categoría, ¿no? Y bueno, yo con esto ya sí que cierro y os dejo la palabra a vosotros que me preguntéis si queréis cualquier cosa. Tanto a los compañeros que están aquí en sala como a los que están conectados a través del streaming, que si tienen cualquier pregunta, cualquier comentario, pues adelante. En primer lugar, muchísimas gracias, Carmen, por la ponencia. Te has ajustado muy bien al tiempo y desde luego es un disfrute poder verte y escuchar, o sea, poder ver lo que nos traes y escucharte a ti hablar de ello, ¿no? Yo creo que además a nivel tanto cualitativo como cuantitativo. Es decir, que cuando hablas de las cifras, lo estábamos comentando aquí, te quedas frío. Sí. Dimensión que esto tiene, potencial que tiene, no nos hacemos idea realmente de lo que puede representar esto a nivel andaluz y nacional, ¿no? Y además Andalucía es una parte muy importante, o sea, en porcentaje respecto al total en España también es muy importante, ¿no? Que es un valor que a veces se nos escapa que tenemos aquí. Y es así. Así es. Sí. Y luego, a nivel cualitativo, el hecho de que desglose no solamente todo lo que ofrecen, sino todo lo que hay detrás de una gestión o del propio germen de la Vía Verde, de quienes participan, de todas las... quizá una de las cosas que más me llama la atención es esto que ahora se lleva mucho, está muy de moda, la gobernanza, ¿no? Y realmente, ¿qué ejemplo de gobernanza? Es que cuando nos hablas de ayuntamientos, diputaciones, consejerías, empresas privadas, operadores turísticos, sociedad local, educación, ¿quién no está involucrado en este tipo de proyectos, ¿no?
Pues mira, ayer mismo puedo deciros que estuve en Córdoba en una jornada que yo organizaba para la Diputación de Córdoba, para el área de medio ambiente. Era el segundo encuentro de la Vía Verde de la provincia de Córdoba y efectivamente tú ves quienes participaban y eran pues desde el lado del empresario. De hecho, la Mancomunidad de la Subética hicieron a la limón conjuntamente entre la responsable de turismo y la empresa del Centro Cicloturista Subética, hicieron la ponencia porque decían es que no se entiende que exista el Centro Cicloturista sin la Mancomunidad ni la Vía Verde sin el Centro Cicloturista. Entonces, hicieron una presentación público-privada manifiesta, ¿no? Y sí, la verdad es que es un orgullo que se vaya generando ese dinamismo en el territorio. Hola, Carmen. En primer lugar, mi agradecimiento por todo lo que has hecho con respecto a este programa que se sigue haciendo desde 1993-94. Igualmente, mi agradecimiento por el entusiasmo que, a pesar de los años, sigues manteniendo con respecto a este proyecto que se está engendrando. Y, bueno, desear que las distintas administraciones sigan apostando por las vías verdes. Aquí en Andalucía quedan todavía aproximadamente, lo estoy leyendo aquí en el folleto, unos 1.000 kilómetros, o sea, casi más de lo que ya existe remodelado. Y a nivel de España, pues otros tantos miles de kilómetros de vías en desuso. Y efectivamente hay un gran potencial, estoy pensando en el cicloturismo, que especialmente, o en el turismo de autocaravanas, que especialmente está muy desarrollado en otras zonas de Europa. Y a su vez también esta red de vías verdes también tiene muchas posibilidades de conectarse y de promocionarse con todo lo que es la red de senderos rurales, que como sabemos son miles y miles de kilómetros a lo largo y ancho de Andalucía o de España. Por tanto, nada, mi enhorabuena. Bueno, muchísimas gracias. Somos muchísimas las personas que trabajamos. Yo hoy le estoy poniendo cara, pero obviamente esto es un esfuerzo conjunto de muchísimas instituciones y personas por todo el territorio. Pero te voy a dar dos pistas un poco cuando me hablabas de la conexión. Que sepáis que en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Movilidad de Andalucía hemos conseguido que se incorporen en la planificación de la red cicloturística que están diseñando para Andalucía, que se incorpore la conexión de las distintas vías verdes entre sí, en ocasiones a través de trazado ferroviario en desuso que todavía no se ha recuperado. Por ejemplo, os hablaba en la provincia de Córdoba, en el norte, Guadiato-Pedroches, que hay ciertos tramos ya recuperados como vías verdes, pero faltan todavía otros muchos tramos para poder llegar desde Fuente del Arco hasta Puerto Llano. Eso está contemplado en el PITMA. La conexión, por ejemplo, de la vía verde Segura con Guadalimar y luego hay un gran corredor verde de Jaén planificado sobre antiguos trazados ferroviarios que también está incorporado en el PITMA. La conexión de la vía verde de la Sierra con la vía verde del Aceite y de ahí poder llegar hasta la bahía de Cádiz, o sea, hacer toda una gran transversal desde Jaén hasta Cádiz. Eso todo está ya planificado por la Consejería de Fomento. Quiero decir que se van trabajando en muchas líneas, ¿no? En infraestructuras y en otras. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, me pasan, si no hay ninguna en sala, paso a una que me están haciendo mediante el chat, que ha desaparecido por algún motivo. Ah, no, ahí está aquí, perdón. Emiliano Mellado Álvarez dice, un proyecto fantástico con grandes éxitos, pero también con grandes retos pendientes, como la vía verde del Alcor. ¿Por qué no acaba de arrancar esta vía? Porque los municipios no quieren. Pues, si quieres amplío la información, Emiliano, pero vamos. han contestado de manera muy directa. No te lo puedo decir de otra manera, es que llegamos a redactar un proyecto constructivo hace ya por lo menos 15 años. Por eso yo aquí trato de poner entusiasmo, pero a veces también pongo bastante desilusión y bastante enfado con la poca implicación que está habiendo a nivel local en muchas vías verdes. Y he hablado de la del litoral, pero hablo ahora de la del Alcor, que se podía haber desarrollado y que Carmona y Alcalá de Guadaira lo que tienen que hacer es un contrato de arrendamiento de terrenos con Adif, porque tanto El Viso como Mairena ya lo tienen en propiedad esos municipios y lo que tendrían que hacer es poner en valor esa vía verde. Pero os puedo decir también que tengo un gran malestar con que en Diputación de Huelva, por ejemplo, no se quiera hablar de vía verde y cuando están haciendo vías verdes en el ferrocarril de Río Tinto o en algún otro le llamen camino polivalente.
que me parece que es de una ignorancia supina. Y lo digo aquí y lo he dicho en Huelva hace 2 semanas en la universidad y lo repetiré donde haga falta. No podemos inventar la pólvora cuando hay todo este trabajo de 30 años detrás con esta envergadura y que ahora vayamos a hacer una vía verde y que me digan, no, es que no queremos una vía verde cualquiera, nosotros queremos un camino polivalente. Dice, pues te estás luciendo, ¿no? O sea, es un ejemplo de ignorancia, la verdad. En fin. No quería poner este punto discordante, pero es que también he contado lo bonito y os podría dar otra sesión de 2 horas sobre todo lo negativo, ¿no? Que no... Te agradecemos el enfoque positivo. Cuéntanos, por ejemplo, el caso de la descatalogación de la vía verde entre el litoral occidental de Huelva. Sí, bueno, acaba de preguntar aquí el José Manuel Jurado, que es el tercer ponente, y no le he pasado el micro, perdón. La inexperiencia, que si podía profundizar un poco más en por qué se desmonta o por qué se descataloga la vía verde del litoral onubense, ¿no? Sí, bueno, pues la vía verde del litoral va entre Gibraleón y Ayamonte, pasa por una zona sumamente turística, como sabéis, por Isla Cristina, Isla Antilla, Lepe, Cartaya. Y lo que pasó es que se construyó esa vía verde a finales de los años 90, fue una de las pioneras en España y desde entonces, prácticamente desde que se construyó, ha tenido un problema de dejación absoluta por parte de los municipios por donde discurre y de la propia Diputación de Huelva en su gestión, mantenimiento y conservación. De tal manera que ahora mismo está intransitable. Yo he visto imágenes que no las he recorrido hace muchos años, he visto imágenes la semana pasada en un congreso sobre senderismo y cicloturismo y me he quedado impresionada de que aquello es volver a empezar, no de cero, sino todavía peor. Está totalmente abandonada y degradada y con riesgo para los usuarios que puedan entrar porque precisamente hay un puente donde un ciclista cayó y no se mató de milagro. Es decir, que ya es una cuestión de responsabilidad de que se cierre esa vía verde y se descatalogue y el que pase por allí que sepa que no es un equipamiento turístico y que no tiene la calidad necesaria. Ha sido la única de España, lo digo con todo el dolor de mi corazón, pero es que lo tengo que decir porque a ver si alguien toma un poco nota y se toma interés, ¿no? De hecho, ahora hay un proyecto Interreg que pretende reconvertirla nuevamente en vía verde con una inversión de más de 3 millones de euros. No sé si luego la van a mantener o no. Yo, sinceramente, yo no habría aplicado ese dinero a esa vía verde nuevamente. Os lo digo así. Bueno, yo por cerrar con una nota menos negativa y más positiva, yo soy de uno de los lugares que has puesto hoy. Yo soy de Lucena y no te lo había dicho, pero me ha encantado que ponga el ejemplo. Y realmente conozco como lucentina todo el proceso que cuentas, ¿no? De cómo cambió totalmente la concesión de una ciudad a partir de que se retomara el proyecto de la Vía Verde y se reformaran los 2 edificios de la estación que ahí había, ¿no? Se ha convertido en un lugar de ocio absoluto. Además nos ha puesto en contacto con Cabra, con Luque, y hacemos por allí turismo y vamos a comer a la estación de Luque y conocemos el centro de cicloturismo o el centro Livino, ¿no? Que está hacia el otro lado, que también había algunas fotos de las Navas del Selpillar y realmente hay una recuperación también de la ciudadanía de sus espacios verdes. Ahora se va a construir, se están ya en ello, ¿no? Con el parque periurbano, pero es que todo el espacio del río, porque la vía verde iba absolutamente paralela al río Lucena, era un espacio que estaba absolutamente olvidado, denostado, contaminado, y yo creo que casi la ciudadanía ha recuperado la conciencia de que había un río que bordeaba el núcleo urbano gracias a la aparición de la vía verde y de todos los espacios relacionados con ella. Es decir, que de primera mano funciona y bueno, que mi familia y yo la utilizamos, ¿no? Y te agradezco mucho que nos cuentes tantos ejemplos, ¿no? Y que nos podamos hacer una idea de cómo este tipo de experiencia positiva se puede replicar en tantos lugares de España, de Andalucía y puede dar un impulso bueno a muchos lugares. Así es, pues nada, ayudarnos a difundirlo y a promocionarlo y que se utilice y se conozca más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos prácticamente en hora. Yo pido un aplauso para nuestra ponente. Y nos vemos aquí en media hora. Volvemos. Vamos a hacer ahora la pausa para el café.